Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Hemos estado recogiendo todas las preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo de esta semana. Ha habido muchísima gente interesada en los cursos y, bueno, queríamos aclarar porque es verdad que estáis teniendo, muchas personas nos estáis diciendo, comentando ciertas dudas que surgen con respecto a los cursos. Eh, es lo que os habíamos comentado en la publicación de Facebook al inicio del confinamiento, ¿no? Que íbamos a hacer todos los cursos los íbamos a realizar en modalidad online, que es como estamos trabajando ahora con todos nuestros alumnos que son alumnos permanentes, ¿no? de la Asociación Grafopsicológica. Y lo que habíamos hecho es, precisamente para promover la formación y que podáis cursarlo en cualquier momento, y más ahora, ¿no? Que tenemos más tiempo, os estábamos ofertando las clases online con la reducción de la matrícula, que como sabéis, tanto en los cursos presenciales como en los cursos online, la matrícula son 50 euros. Pues en este caso, todos los que os apuntéis ahora durante este periodo, sabéis que tenéis la reducción de la matrícula y bueno, pues como hacemos siempre, ¿no? Con la mensualidad, el alumno se encarga de hacer el ingreso en los primeros 7 días de cada mes a la cuenta de la asociación que les facilitamos. Comentaros que las clases online son personalizadas totalmente, o sea, no son vídeos grabados, salvo en el curso de grafología criminológica, pero que en grafología son clases totalmente personalizadas, donde nos reunimos con el alumno. Y además nos adaptamos al nivel que tenga Sí, y damos a la velocidad, o sea, nos adaptamos al nivel y a la velocidad que él requiera. eso es. Normalmente nuestros grupos en presencial también son grupos reducidos y vamos un poco, aunque tenemos una estructura, ¿no? Que es la que compartimos todos de cara a qué material incluimos cada año, es verdad que el grupo también nos va un poco dirigiendo qué es lo que necesita. A veces necesita más incidir en aspectos más psicológicos o nos piden más información de neurología. Entonces, bueno, vamos incluyendo siempre un poco adaptando también a las necesidades y los deseos de aprender, ¿no? De cada alumno. Entonces, en el caso del online, al ser completamente personal, porque es una clase particular, realmente solo estamos con el alumno en cuestión. Entonces, pues eso, nos adaptamos al temario y hay gente que viene de otras escuelas que ya tiene unos conocimientos previos, pues obviamente nos ponemos desde el nivel donde uno se encuentra. La duración de las clases es de 1 hora y media a la semana. El día y la hora se acuerda con el profesor en función de la disponibilidad del alumno. Además somos bastante flexibles, ¿verdad? Sí, Si esa semana por lo que sea no puedes, pues no hay problema y sí, buscamos una eso es. solución. Sí, es lo que os comentaba, los que me habéis preguntado a través de los emails, normalmente se avisa con 24 horas mínimo, ¿no? Para poder organizar las agendas y demás. Y no, nosotros no tenemos problema en eso. Los alumnos que tenemos ya con un largo recorrido de todos estos años, pues en ese sentido agradecen. Y es verdad que al ser una formación online, muchas veces es porque uno necesita adaptarse, no tiene tiempo, ¿no? Entre el trabajo, todas las cosas que tenga uno que hacer. Y bueno, los beneficios de la formación online es que uno se pueda adaptar y, o sea, que pueda precisamente estudiar a la hora Claro. que pueda, Y también fines de semana. efectivamente. También hay alumnos que nos han pedido las clases en fin de semana y bueno, pues también nos adaptamos en ese sentido. El temario, como os decía, es el mismo que en el curso presencial. Y cuando ya venís, ya las personas vienen con una formación previa, pues nos ponemos en ese nivel, ¿no? En el que uno está, como decía. Todos los cursos son de 9 meses, respetando obviamente el periodo vacacional y se pueden comenzar en cualquier momento. Y no sé si me dejo algo. Bueno, sí, que Bueno, combinamos teoría y práctica desde el y principio. que damos un título al final. Ah, sí, también, que eso es Sí, una pregunta que nos sí. venís haciendo siempre. Igual, podéis obviamente Ujú. recibir el certificado una vez que hayáis concluido los Ujú. estudios de grafología. Grafología está en 3 niveles, por eso también muchas personas preguntan qué diferencia hay entre el nivel 1, nivel 2 y nivel Mm. 3. Si quieres, Juan, puedes explicarme un poquito por Sí, encima. en el primer curso lo que vemos son los conceptos de forma muy analítica, ¿no? Buscamos Ujú,
que el alumno tenga perfectamente interiorizado la descripción, la interpretación y la identificación a nivel morfológico de cada elemento gráfico, ¿no? En el segundo curso vemos esos mismos elementos que ya hemos interiorizado de forma integrada, fundamentalmente en el libro de Espacio, Movimiento y Energía, y luego también vemos las letras reflejas y la firma. Sí. Y en el tercero ya preparamos para hacer un informe, ¿no? Y damos cuadros interpretativos, ¿no? De la inteligencia, la voluntad y la personalidad. También vemos autoestima y agresividad, y bueno, y cosas importantes y de nivel más alto, ¿no? Como pueden ser grafopatología o cosas de... Bueno, Sí. depende, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos los 3 cursos. Y como decía, todos tienen una duración de 9 meses. Vale, estas son las preguntas, queríamos aclarar porque es lo que más dudas está despertando en estos días, ¿no? Nos preguntan muchísimo en relación a los cursos online. Queríamos aclararlo y si ya sabéis, nos podéis seguir escribiendo al correo. Bueno, vamos a ir viendo las preguntas que teníamos, además de estas, de los cursos. Había una pregunta de Nangraf que nos decía qué significa escribir completamente texto en mayúsculas. Bueno, sí que habíamos comentado algo en otro de los vídeos, pero bueno, concretamente aquí se refiere a la totalidad, ¿no? Que el texto en su totalidad esté en mayúsculas. Primero decir que las mayúsculas en general, vamos a ver que el escritor se está identificando de una forma más o menos consciente, tanto en la mayúscula inicial, cuando inicia un texto, porque es donde más autoconciencia está poniendo, ¿no? Es lo que nos está indicando es cómo se está posicionando previo a la acción hacia un otro y de alguna manera se está autopresentando en esa mayúscula. Entonces, tenemos como dos elementos donde el autor se va a identificar. Uno es en la mayúscula inicial y en la firma también, ¿vale? Lo habíamos estado hablando en otro de los vídeos, ¿no? Todo lo que representaba la firma. Entonces, bueno, como decía, en una mayúscula el escritor se ve a sí mismo en su presentación, como su presentación antes de actuar. Cuando todo el texto nos lo está haciendo en mayúsculas, es lo que llamamos escritura, estaría dentro de las escrituras máscaras, ¿no? De las escrituras artificiales, ¿no? Que la persona está conscientemente realizando el texto en mayúsculas. Se enmascara para, no se deja ver y lo que le importa básicamente, el punto nuclear es el mensaje. La comprensibilidad del mensaje sin él trata de evitar que trasluzca cualquier cosa de su intimidad. Por eso se llamaría escritura máscara, ¿no? Porque es lo que quiere dejar ver, pero no vemos, de primeras no quiere que se vea lo que hay debajo, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con un texto que es todo en mayúsculas, lo que vamos a hacer es, primero, asegurarnos de que la persona siempre escribe así, que no sea una casualidad que nos ha escrito el texto por algo, pues por lo que sea, ¿no? Que sea un documento oficial que tendemos a rellenar, ¿no? Los formularios se rellenan en mayúsculas habitualmente. Entonces, primero valorar eso, ¿no? Que sea algo puntual o ver si siempre escribe así la persona. Y si nos está escribiendo así para una valoración o un análisis, pues pedirle que nos escriba también de si tiene otra letra, pues con la otra letra, porque es verdad que la otra letra, la letra minúscula, nos va a dar más. En la medida en que es más espontáneo, el texto revela mucho más. Claro. Entonces sería justo lo que está evitando, ¿no? Ser espontáneo. Bueno, si la persona, claro, no dispone de otro tipo de escritura, eso no quiere decir que no podamos interpretar las mayúsculas. Obviamente las mayúsculas vamos a interpretar del mismo modo que interpretamos las minúsculas, sí. O sea, atendiendo al tamaño, a la presión, a la inclinación, todo igual. Incluso dentro de que escribe todo con mayúsculas puede haber el caso de que sea especialmente emotivo, o sea, a pesar de la máscara, deje traslucir una emotividad larvada, ¿no? Y que se puede ver, o sea, mayúsculas que están como brincando, ¿no? En el renglón. Sí. Pues a pesar, aunque contiene, ¿no? Porque la mayúscula suele desligar, ¿no? Es un análisis constante. Pero esa emotividad se va a ver reflejada.
Es decir, Sí. mayúsculas que cambian de tamaño, mayúsculas que Mm. brincan, ¿no? También es verdad que en esa máscara que Mm, estamos comentando, a veces lo que hay debajo es una persona que no se le entiende al hablar o que mm, no, que precisamente lo que busca es que es ser claro. A mm, veces pasa, ¿no? Sí que no deja de ser una máscara, pero no quiere decir que porque estés utilizando una máscara lo que haya debajo sea terrible y sea algo horripilante, ¿no? Puede ser simplemente que la persona, como tiene a lo mejor una escritura que él considera que no se entiende, una letra poco clara, confusa, o que incluso eh, no tiene una buena psicomotricidad. Eso también lo vemos. Cuando uno es consciente de ese déficit, trata de enmascarar de alguna manera esa dificultad en la escritura a través de la mayúscula. mm. Eso también es muy interesante, ver realmente que esa máscara puede estar encubriendo eh, un complejo real de que uno pues no se explica bien o no es comprendido o se le ha dicho qué mal te explicas, qué mal no te entiendo nunca la letra, qué letra más fea tienes. También eso puede Sí, desencadenar que uno escriba en mayúscula para hacerse comprender, ¿no? Y buscar claridad. también, o que Mm. se deja, es decir, el objeto del mensaje es tan relevante, ¿no? De hecho, es Ujú, un signo de perfeccionamiento también, ¿no? Que se eclipsa o ujú, sea, por enaltecer el mensaje, se mm. eclipsa. Muy interesante. Pueden ser Mm, muchas mm, cosas dentro de la máscara. Esa mm, máscara puede estar escondiendo muchas cosas, ¿no? También desde yéndonos a un perfil un poco mm. más feíto, Bueno, sería alguien a lo mejor también que quiere estar por encima de los demás. Podría ser, sí, perfectamente. o que busca reconocimiento social, ¿no? Claro, Claro, sí, sí. sí, o sea que dentro de lo que esté ocultando pueden ser Ujú. muchas cosas, ¿no? Bueno, eso sería un poco las Sí, más o mayúsculas menos. en general. Luego teníamos, esta era tuya, que era en relación a una Sí. alumna, ¿no? Que habéis estado hablando de una escritura muy interesante, Eh, el sí, análisis de la escritura que habéis sí, estado viendo en clase. estuve con una alumna, por cierto, aproveché para mandarle un saludo, Ana, de México, pues estuvimos analizando la letra de Carcaño, Ujú. ¿no? Que ahora os la pasamos, Sí, podemos... sí, Sí, vale. ahora después os la dejo Entonces, colgada para que la podáis ver. sí, igual se la podemos ver ahora o no. No, No, no no, puedo, o sea, si la no, cuelgo se no. ¿Se puede. puede ver? No, No, vale. no os puede Bueno, mostrar. pues es una letra que es muy interesante porque, bueno, ¿te acuerdas del caso Carcaño? Para comentar un poco, Mm, eh, bueno, o o sea, no sé muy... si está en la cárcel, no, es que Sí, no lo sé es exactamente. el caso de Marta del Castillo, Sí. sí. Entonces, bueno, este chaval pues estuvo jugando, ¿no? Con la policía que no encontraba, Mm, o sea, no decía, no acababa de decir dónde estaba el cuerpo, ¿no? De Marta del Castillo. Entonces, bueno, yo tampoco, siendo sincero, tampoco conozco el caso ni a nivel jurídico, pero viendo su letra, sí se ven muchísimos elementos de vacilación, inhibición, ¿no? Constantemente ujú, en toda su letra, ¿no? Entonces, em, pues grafológicamente es súper interesante, ¿no? O sea, tiene escritura desigual, em, va y viene constantemente, ¿no? De invertida, vertical, inclinada a la derecha, ¿no? Luego tiene un amplio margen derecho, el que está revelando cobardía. ujú, Tiene la escritura totalmente desligada, minuciosa, con lo cual es una persona que piensa todo muchísimo, pero las cosas que piensa las piensa desde la cobardía y desde el no dejarse ir, desde el no dejarse llevar, ¿no? Todo está perfectamente pensado en su cabeza, ¿no? Para no comprometerse y no decir más de lo que debe. Y luego la firma está absolutamente en el lado izquierdo, es decir, una ujú, evasión constante. ujú, Entonces, aquí es interesante porque estábamos hablando de cómo en conjunto esa letra nos revelaba una ambición de escapismo, ¿no? Porque tenía
aparte de todos los signos de inhibición, tenía sinuosa, zona media débil, eh, el surco parecía que tampoco, o sea, no tenía mucha la vitalidad, desde luego, no estaba bien canalizada en la zona media, es decir, todo te llevaba a la conclusión de la evasión, ¿no? Ujú. De no saber dar respuesta, de no comprometerse y de escapar. Sí. Entonces eso me pareció súper interesante. Entonces, a raíz de eso, ¿no? Luego estuvimos pensando, Ana y yo, el cómo el hecho de tener una buena zona media bien definida, bien nutrida, ¿no? Es muy importante a la hora de que la persona pueda dar respuesta a los problemas o a lo que surja, ¿no? Si tú no tienes eso, pues vas a escapar, vas a huir, Ya. ¿no? O sea Te que vas a comprometer. muy interesante porque, bueno, si quizá las declaraciones se tomasen así por escrito, ¿no? Sí. Se podría sacar muchas cosas, ¿no? Incluso cuando un testigo o en este caso una declaración está mintiendo, ¿no? En la versión que te está dando. Muy interesante. Luego, la siguiente pregunta. Pues era la del margen izquierdo irregular, que también había surgido en relación a una alumna, ¿no? Me habías comentado. Esta que era en relación al margen izquierdo irregular y el tema de los principios. Algo así, ¿no? Como si los principios, ¿dónde se podían localizar la firmeza de principios dentro de un escrito, ¿no? Iba a raíz de aquello que habíamos comentado en otro vídeo sobre el margen izquierdo, que es muy importante, ¿no? Porque nos está hablando de ese origen y de esa adquisición de las normas. ¿Y qué piensas tú, Luz? ¿Dónde verías tú la firmeza de principios? Pues, a ver, pues en varios sitios en realidad, ¿no? Estaría ahí, en ese margen izquierdo, que nos estaría hablando de cómo han sido asimilados o de qué forma la persona los ha aceptado y los sigue manteniendo firme o rígidamente o no, que es lo que habíamos hablado, de la rigidez de ese orden. Quizá también en lo que es la dirección. La dirección es importante, ¿no? La persona que dice la firmeza en el renglón. La firmeza en el renglón, claro, lo que es la dirección del renglón, el hecho de que haya un equilibrio, ¿no? Y también importante para mí que no haya irregularidades. O sea, todo lo que sean variabilidades muy bruscas me va a estar indicando que la persona oscila en muchos aspectos, no solo en lo emocional, sino también en cambiar de ideas o la actitud que te va a mostrar, ¿no? Entonces yo sí sería que las irregularidades no sean congruentes, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, obviamente sí que habíamos hablado de la capacidad de adaptación que nos da a tener cierta desigualdad, pero que sea una desigualdad que te permita a ti el poder adaptarte a los cambios o a las cosas que te vayan surgiendo en la vida. Pero otra cosa muy diferente es que haya una irregularidad o una variabilidad que sea muy fluctuante, o sea, y que no haya coherencia entre aspectos gráficos. Yo creo que ahí también el tema de las mayúsculas. Y la tensión gráfica. La tensión gráfica es súper importante. Que esto lo trata muy bien Popal. Hay un artículo maravilloso de Popal en Gramma sobre los niveles de tensión gráfica en relación a esto, ¿no? A la defensa de principios. Sí, no sé si me he dejado alguno, pero diferencia texto-firma, quizá. Sí, también eso es súper interesante, repensar eso. Sí, que es eso. Todo lo que nos vaya a indicar que hay una incongruencia, es una incongruencia que puede ser tan íntima, que eso obviamente va a tener una relación con el exterior. En el margen izquierdo, volviendo al origen de la pregunta, sí. Sea ese origen sea más una herida más primigenia, ¿no? Puede ser, ¿no? Que digamos como que de origen, de casa, ¿no? Vivió ese conflicto y eso le va a llevar a no estar nunca seguro, va a estar siempre en conflicto. Puede ser, claro, sí, hay una herida muy arcaica, cuanto más arcaica, más difícil, ¿no? de poderla sanar, pero pues sí estaría ahí. Claro, porque muchas veces las irregularidades se deben
a, a problemas eventuales, ¿no? O sea, por ejemplo, te pasas una mala época, te Sí, más despiden circunstancial. circunstancialmente, lo No. pasas mal y estás en medio de una vorágine de problemas y eso te Ujú, hace estar inseguro, te hace ser... Pero en el margen izquierdo irregular, el problema es más, eh, está mucho más atrás, ¿no? Entonces, ujú. Sí, sí, y puede ser que incluso que esa norma se haya vivido de una mm, forma desigual, incluso, ¿no? Que, o sea, que eh, algo que se asimila como norma pueda ser ujú, contradictoria, ¿no? Consigo misma, o sea, que tenga a la vez una misma norma generada en opuesto. ujú, Es curioso porque es verdad, ahí se vería esa mm, irregularidad también de los propios claro, principios, ¿no? mm, Es muy interesante. El margen izquierdo es que nos da mucha información. ujú, Es muy interesante. Luego teníamos otra pregunta que nos dice, ¿pueden verse o analizarse los mecanismos de defensa en la escritura? Por ejemplo, la formación reactiva. Bueno, pues sí, sí se pueden ver los mecanismos de defensa en la escritura. Obviamente, a ver, muy es un complicado, tema ¿eh? complicado, Es para notas. es difícil, es difícil Sí, de ver, porque primero uno tiene que conocer bien los mecanismos de defensa. O sea, sí, tienes que estar muy familiarizado con los conceptos psicoanalíticos para poder entender lo que estás buscando, ¿no? mm, En un escrito. Entonces, lo que se me ha ocurrido, bueno, os voy a ir contando primero, para los que no lo sepan, qué es la formación reactiva, ya que nos lo preguntaban. Eh, Os cuento, la formación reactiva es cuando desarrollamos actitudes o rasgos de carácter opuestos a los que queremos negar. O sea, sería mostrar lo contrario a lo que uno desearía mostrar. Por ejemplo, bueno, os he puesto aquí para no olvidarme de las cosas. Sería eso, desarrollar un comportamiento que es diametralmente opuesto al impulso originario del ello. ¿Vale? Como por ejemplo, cuando hay un odio muy grande hacia una persona. Lo vas a sustituir, en este caso, ¿vale? Si estamos utilizando la formación reactiva, ese odio se va a transformar en un apego absoluto. O sea, esto como cuando lo vemos en los niños o mm. adolescentes, ¿no? Que te llevas mal con una persona, pero no se puede separar de esa persona. Eso es muy hegeliano también. Pues eso sería una formación reactiva, ¿no? Es como tener ese gran apego a alguien que realmente eh, detestas o en un fondo detestas, pero de alguna manera te defiendes de eso Ujú, vinculándote más o apegándote más. ¿Vale? Esto sería un ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo sería una persona con mucho desorden, que es súper desordenada y que la formación reactiva va a ser una obsesión por el orden y la limpieza, por ejemplo. mm, ¿Vale? Lo que vamos a ver es justo lo contrario de lo que se pretende mm, negar, ¿no? Freud, esto en la obra de El yo y el ello, decía algo así como que el conflicto, lo voy a leer textualmente, el conflicto que la ambivalencia provoca en la histeria se soluciona conteniendo el odio contra una persona por un exceso de ternura hacia ella y una continua preocupación por ella. O sea, es una forma de también no ver que ese deseo, ese impulso que sale de mi ello es tan no lo puedo asumir y entonces genero el comportamiento opuesto. Eh, por ejemplo, si habéis visto la escritura de Trump, si no, la subimos ahora después, igual que vamos a subir la de Carcaño, os dejaremos también la escritura de Donald Trump, porque es una escritura donde sí puede verse el mecanismo de defensa de la reacción, de la formación reactiva. Eh, ¿Rasgos grafológicos de la formación reactiva? Pues entre muchos, habría que, como decía Juan antes, esto es muy complicado, pero para verlo tendríamos, por ejemplo, entre los rasgos que encontramos cuando se nos dan estas personalidades que tienen tendencia a usar este mecanismo de defensa, estarían las desigualdades en dimensión y en presión, un tamaño fluctuante, una tendencia a escritura grande, a lo grande. La ujú, tendencia va a ser a tener una dimensión, un tamaño grande en la escritura. A la vez, también nos vamos a encontrar con rigidez. Las mayúsculas grandes, las diferencias entre texto y firma, y esto va muy en relación a esto que hablábamos antes también, de las diferencias
lo que habíamos hablado de los principios, ¿no? De la firmeza o no firmeza de principios. Es curioso, pero tiene alguna relación grafológica. También que sea caligráfica o artificial. Y un rasgo que para mí es como muy clave. O sea, hay muchos más, pero este es muy clave. Apretada con trazos lanzados. Fijaros ahí, una escritura apretada está conteniendo, pero a la vez nos encontramos lanzados. O sea, que hay veces que esa parte reactiva sale. Es muy curioso. Es una pregunta muy interesante y Esa bueno, pues también la muy tiene, la complejo. escritura de Pedro Sánchez también la tiene. Tiene apretada con lanzado, no la he Sí, visto. sí, sí. Bueno, pues curioso. Tiene formación reactiva también, Pedro Sánchez. Ujú. Vale, pues esta ya estaría. Eh, ¿Y cuál nos queda? Ya está. Sí, porque la firmeza de principios ya la hemos dicho. Margen izquierdo irregular va en relación a esa. Pues ya estaría. Si Muy bien, tenéis alguna pregunta, nos las dejáis como habéis hecho las otras semanas y el próximo jueves, igual que hoy, las responderemos a las 6 de la tarde. Esperamos veros a todos. pues que paséis buena semana. Buena semana.